Estimados amigos cibernautas, estamos aquí de nuevo para llevarles el tema coordenadas polares y en esta ocasión vamos a discutir una curva en coordenadas polares. Entonces, nos piden que discutamos y grafiquemos la siguiente curva en coordenadas polares y nos dan la ecuación f de teta es igual a 2 menos 2 seno de teta. Muy bien. Discutir una curva en coordenadas polares consta de 6 pasos. El primer paso es las intersecciones con los ejes. Entonces, la intersección con el eje polar. Para determinar las intersecciones con el eje polar, evaluamos a f de teta en teta igual a 0, teta igual a pi y teta igual a 2pi. Bien, entonces venimos aquí y decimos f de 0 es igual a 2 menos 2 seno de 0. Esto es 0, entonces ¿qué nos queda? 2. Muy bien. Luego, f de pi es igual a 2 menos 2 seno de pi. Como esto es 0, nos queda 2. Perfecto. Aquí decimos f de 2pi es igual a 2 menos seno de 2pi y eso es igual a 2. Por tanto, las intersecciones con el eje polar son 2,0, 2,pi y 2,2pi. Pues ya hemos determinado las intersecciones con el eje polar. Seguimos. Ahora vamos a calcular las intersecciones con el eje normal. Con el eje normal evaluamos a f de teta en teta igual a pi sobre 2 y teta igual a 3pi sobre 2. Las evaluamos en estos ángulos porque son los ángulos más notables o principales en el eje normal. Y de ahí entonces decimos f evaluada en pi sobre 2 es igual a 2 menos 2 seno de pi sobre 2. El seno de 90, ¿cuánto es? 1. Entonces esto es 2 menos 2, que es igual a 0. Muy bien. Aquí ahora evaluamos a f de teta en 3pi sobre 2 y esto es 2 menos 2 seno de 3pi sobre 2. El seno de 3pi sobre 2 es menos 1. Que con este menos 2 da 2 positivos, sumado con este que le da 4. Perfecto. De ahí que usted tenga que las intersecciones con el eje normal son 0,pi sobre 2 y 4,3pi sobre 2. Fíjense que es algo bastante sencillo, no hay complicaciones. Seguimos. Ahora vamos al paso 2, simetrías. Vamos a determinar cada una de las simetrías. La simetría con el eje polar. Cuando vamos a calcular la simetría con el eje polar, lo que hacemos es que sustituimos a teta por menos teta. Si la ecuación no se altera, entonces existe simetría con el eje polar. Veamos. Esta es la función original. F de teta es igual a 2 menos 2 seno de teta. Ahora, ¿qué hacemos? F de menos teta es igual a menos 2 seno de menos teta. Ustedes por su conocimiento de trigonometría saben que el seno de menos un ángulo es igual a menos seno de ese ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este menos con este menos da más y se transforma nuestra función en esta. Si ustedes observan, ¿qué ha sucedido? Que se ha alterado, por tanto no existe simetría con el eje polar. Bien, ahora vamos a calcular la simetría con el eje normal. Cuando vamos a calcular la simetría con el eje normal, sustituimos a teta por pi menos teta. Bien, venimos aquí, f de pi menos teta es igual a 2 menos seno. Aquí a donde va el ángulo, ¿qué ponemos? Pi menos teta, que eso es igual entonces a 2, mírenlo ahí, aquí 2, y ahora aplicamos el seno
de la diferencia de dos ángulos, que es igual a ¿quién? Al seno del primero por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el coseno, el seno del segundo por el coseno del primero. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, el seno de 180 o el seno de pi, ¿cuánto es? 0. Se elimina esto. El coseno de pi, ¿quién es? Menos 1, que con este menos da más. Entonces nos queda que seno de teta, que con este de aquí, ¿qué nos va a quedar? 2 menos seno de teta. Muy bien. Repito aquí, porque esto puede ser que se le haya escapado a alguno. Miren, este 2 igual, menos 2. ¿Lo ven? Ahora, seno de ¿quién? De la diferencia de dos ángulos, que es igual a ¿quién? Al seno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. El seno de pi, ¿cuánto es? 0. Se elimina esto. Y el coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1, que con este menos da más. Entonces aquí nos queda que seno de teta, que con este 2, menos 2, entonces queda menos 2 seno de teta. Esta ecuación o esta función es la misma que la original, ¿cierto? Pues eso indica que existe simetría con el eje normal. Si la curva es simétrica con el eje normal. Continuamos. Ahora vamos a calcular la simetría con el polo. Para calcular la simetría con el polo sustituimos a teta por pi más teta. Antes de yo seguir, quiero decirles algo, y es que para que una curva sea simétrica con el polo, necesita ser simétrica a ambos ejes o a ninguno de los dos. Oigan bien, ser simétrica al eje normal y al eje polar simultáneamente, o a ninguno de estos dos. Si pasa una de estas dos condiciones, entonces es simétrica con el polo. Por ser la primera ocasión, vamos a calcularla, pero bajo este análisis no es necesario hacer el cálculo. Perfecto. Seguimos. Entonces, fíjense aquí, tenemos f de pi más teta es igual a 2 menos 2 seno de pi más teta. Y tenemos que esto es igual a 2 menos, entonces aquí decimos, seno del primero por el coseno del segundo más seno del segundo por el coseno del primero. ¿Qué va a pasar aquí? Que esto aquí es 0, quedando el coseno de pi, ¿quién es? Menos 1. Entonces aquí va a quedar menos seno, que con este menos queda más. ¿Lo ven? ¿Ven aquí? ¿Qué ha sucedido? Se ha alterado la ecuación. Por tanto, no existe simetría con el polo. Perfecto. Seguimos. Tercer paso. Discusión del lugar geométrico. La discusión del lugar geométrico, aquí lo que uno hace es despejar el radio en función de teta, pero ya ese paso lo teníamos realizado. Eso es lo que uno hace. Y ya eso estaba hecho. Luego, el cuarto paso es la construcción de una tabla con un número suficiente de puntos que nos permita trazar la curva o trazar la gráfica lo más cercana a la realidad posible. Aquí entonces tomamos la función y la vamos evaluando. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Miren. Ustedes ven aquí que yo comienzo en 0, pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2, 2 pi sobre 3, 5 pi sobre 6 y así sucesivamente hasta llegar a 2 pi. También ustedes, si quieren trabajar en grado, pueden decir de 0, 30, 60, 90, 120, 150 y así sucesivamente hasta que lleguen a 360 grados. Y algunos preguntarán, ¿y siempre se hace de 30 en 30? No. Usted puede hacerlo de uno en uno y sería más preciso el cálculo, pero serían demasiados cálculos.
lo puede hacer de dos en dos. Entonces, una cantidad suficiente y cómoda para uno trabajar es hacer la división de 30 en 30. Pero entre más pequeñito es decir, entre más cercano usted coge los números, mejor todavía. Entonces, por eso lo cogemos de 30 en 30, pero usted puede hacerlo de 1 en 1, pero serían 360. Si lo hace de 10 en 10, entonces tendría 36 cálculos. Entonces lo hacemos de 30 en 30 y tenemos 12 cálculos. Muy bien. Aquí lo que hicimos fue que evaluamos la función en cada uno de estos ángulos y obtuvimos estos resultados. Que esto no voy a explicarlo porque ustedes son muchachos muy inteligentes y les resultaría casi ofensivo que le dijeran que decimos 2 menos seno de 0. No, no vamos a hacer eso. Entonces, ahora vamos al quinto paso. Vamos al quinto paso. Aquí ustedes dirán, ¿y por qué dice que la curva es cerrada? La curva es cerrada porque ustedes ven que aquí no hay ningún salto. Trazado de la curva. Entonces, mire aquí, la curva resultante es esta. Aquí utilizamos una aplicación que se llama Desmond de Google. Usted puede utilizar otros graficadores como el Tawinplot y hay más online. Yo mayormente utilizo esta porque son más sencillitas de usar y además son gratis. Entonces, también esto se hace a mano con un transportador, con un transportador, y una regla, y usted tira los radiovectores y va graficando los puntos de acuerdo a los ángulos. Pero ya no vamos a tener esas manualidades si existe la tecnología. Fíjense algo aquí. Ustedes recuerdan que decía que la curva era simétrica al eje normal. Mírenlo. Fíjense que el eje normal pasa aquí y este lado es simétrico a ese. Y por eso que dice que hay simetría respecto al eje normal. Fíjense que no hay simetría aquí con el polo, ni tampoco respecto a este eje, porque fíjate que esta parte pequeñita, sin embargo, este es más grande. Pero esta y esta sí son iguales. Perfecto. Entonces vamos al último paso ya. Para transformar la ecuación de polar a rectangular, usamos estas ecuaciones. X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta, y el radio es igual a la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Despejamos a seno y tenemos que seno de teta es igual a Y sobre X, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Haciéndolo de aquí, fíjese, porque usted dice seno, ¿verdad? Este radio pasa para acá, pues el radio es igual a ¿quién? A esto que está aquí. Y entonces el seno es esto. De ahí que usted tiene aquí F que es igual a R. Y aquí tiene 2 menos 2 seno de teta. Pero vamos a verificar eso allá en la función original. Mira aquí que usted tiene F de teta, que esto es igual a R. ¿Y R es igual a quién? A la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Igual a 2 menos 2 seno de teta. ¿Pero quién es seno de teta? Y sobre la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Retornemos allá. ¿Lo ven aquí? Entonces, aquí está la ecuación ya transformada en coordenadas polares. Entonces, vamos a multiplicar a B por la raíz de X a la 2 más Y a la 2 y así la ponemos más manejable. Miren aquí, multiplicamos todo, ¿verdad? Vamos a verlo de nuevo. Miren, todo esto vamos a multiplicarla por esa. Aquí sería raíz de X cuadrado más Y cuadrado multiplicada por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado igual. Cuando multiplique aquí que va a tener 2 raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos
2y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Que esto que tenemos acá. Entonces, si multiplicamos esa por esa, como la expresión subradical es la misma, entonces, ¿qué va a pasar? Fácil, que eso va a dar la expresión subradical. Aquí esta se va con esa aplicando la ley cancelativa y nos queda una ecuación como esta. X a la 2 más y a la 2 es igual a 2 por la raíz de x a la 2 más y a la 2 menos 2y, como ustedes pueden ver. Fíjense que aquí sería casi imposible uno despejar una de las variables en función de la otra. Ahí está una de las importancias de manejar el sistema de coordenadas polares. Pues, mis queridos amigos, con esto espero ayudarles en algo y que les sea de mucha utilidad en su proceso de formación. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.